La historia de la Iglesia de los Mormones es una muy amplia y abarca muchos temas y doctrinas que simplemente no podemos cubrir en su totalidad en un solo video. Así que solo tocaremos los puntos claves y fundamentales para que puedan estar equipados con las herramientas necesarias para poder defender la sana doctrina del Evangelio, mientras a la misma vez refutan completamente sus herejías. Así que para empezar, veamos un poco de lo que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los Mormones, tiene que ofrecer a plena vista, y después entraremos en las diferencias con el verdadero cristianismo. Este culto se compone de 15.8 millones de miembros alrededor de todo el mundo. Tienen unos 84,000 misioneros, se congregan en unos 155 templos mormones en todo el mundo. Su iglesia es la cuarta más grande en los Estados Unidos, con su sede mundial teniendo lugar en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y fue fundada en el año 1830 por José Smith. Ahora veamos cómo comenzó todo. Bueno, pues según José Smith, en el 1819, cuando él tenía 14 años de edad, tuvo una visión en la que fue advertido de no unirse a ninguna otra religión del mundo, ya que Dios tenía un plan para restablecer el Evangelio a su estado original. Varios años más tarde, se le aparece en forma de ángel un tal Moroni, quien era el hijo de uno de los últimos profetas americanos llamado Mormón. Ahora, Mormón es uno de los personajes del libro de Mormón, el cual es considerado por la iglesia como un acompañante de la Biblia. Y Mormón era un historiador, un general militar, y la mayor parte de este libro es narrada por él. Así que el ángel Moroni, hijo de Mormón, le encarga a José Smith buscar unos registros de antiguos habitantes del continente americano que estaban enterrados en una colina cercana y contenían la verdad del Evangelio de Jesucristo. José Smith fue y encontró una caja de piedra con los registros escritos en planchas de oro. Poco a poco, José fue traduciendo los escritos con la ayuda de Dios y hasta que terminó escribiendo el libro del Mormón, el cual es considerado otro testamento de Jesucristo. Y varios años después, junto a otras personas, fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y así comenzaron a enviar misioneros por el mundo para darse a conocer como la verdadera Iglesia de Cristo. Y hasta aquí llega la descripción pública que puedes encontrar en cualquier página de internet sobre esta iglesia y sobre quiénes son. Ahora, ¿cuáles son sus creencias? Bueno, pues en papel los mormones creen exactamente lo mismo que los demás cristianos y usan el mismo lenguaje. Ellos creen que Cristo es Dios, que murió por nuestros pecados, hablan de salvación y perdición, usan la Biblia para predicar, etcétera, etcétera. La única diferencia es que añaden el libro del Mormón como acompañante a la Biblia y no un reemplazo de ella. Así que para resumir, si algún día te topas con un mormón y comienzan a hablar sobre la creencia en Dios, podrás ver que no existe ninguna diferencia entre tu creencia y la de ellos. Es el mismo lenguaje y las mismas doctrinas, a menos que seas un cristiano reformado y calvinista, ya que ellos se oponen a esta rama de la teología, al igual que el resto de los cristianos. Pero si eres pentecostal, carismático, evangélico o sin denominación, pues encontrarás que no hay ninguna diferencia entre ustedes. Así que, ¿por qué son un culto? Bueno, pues veamos la realidad. Hubo una gran apostasía en la iglesia, donde hubieron cambios radicales a las doctrinas y creencias de la misma. Pero el cambio más significativo lo fue la supuesta alteración de la palabra de Dios, donde inventaron falsedades acerca de la sana doctrina para confundir a la gente. No fue hasta que llegó el profeta José Smith donde comenzó la gran restauración de la obra de Jesucristo y la verdadera iglesia que éste dejó. Todo esto suena muy bonito, pero simplemente no es verdad. La gran apostasía de la que Cristo nos advierte en Mateo 24 y Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 no ocurrió hasta la década de los años 60, donde se levantaron muchos falsos profetas diciendo que Cristo ya había vuelto, con tal de engañar a la gente. Otra postura dice que esa gran apostasía es para nuestros tiempos, pero no importa cuál postura tengas, sin duda alguna no creemos que la gran apostasía ocurrió justo después de Cristo morir. Otro error es que la Biblia fue alterada o cambiada. Esto es una vil mentira, porque tenemos los papiros más antiguos de hace más de 1700 años
y dicen exactamente lo mismo que encontramos en nuestras Biblias hoy. Así que tampoco hubo una restauración de nada. Solo hubieron más inventos y mentiras por parte de otro falso profeta, conocido como C. Smith. Para salvarte debes creer en Jesucristo, pero el problema es que este Jesús no es el mismo que nosotros predicamos. Para los mormones, Jehová era el Jesús preencarnado, de la misma manera en que el arcángel Miguel era Adán preencarnado. Así que una vez creas en Jesús, tu salvación no simplemente te dará vida eterna junto a Dios, sino que tú también serás un Dios con tu propio planeta y tu propia gente. Esto simplemente es otro invento por parte de los mormones. La Biblia no dice en ningún lado que Jehová es Jesús preencarnado, y esto lo confirma Jesús en el libro de Juan capítulo 17, verso 5, donde Jesús está hablando con el Padre y le pide que le devuelva la gloria que tenía con él antes de la creación del mundo. O sea, Jesús estaba hablando con el Padre, pero no es el Padre. Así que Jehová no solo es el Padre, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también, porque son tres en uno. Al morir, los que perseveraron hasta el fin obtendrán la vida eterna. Pero como dijimos en el punto anterior, no solo vivirás eternamente con Dios, sino que tú también serás un gran Dios con tu propio planeta y tu gente, los cuales procrearás con una esposa celestial sexualmente, los cuales también tendrán que pasar por un proceso de pecado y redención al igual que nosotros. Y el proceso se repetirá eternamente, donde siguen habiendo nuevos dioses y más planetas, etcétera, etcétera. Pero si vas al infierno, solo estarás allí 1000 años y luego irás al cielo a vivir en paz para siempre. Esto también suena muy bonito, pero la palabra no menciona nada de esto. Lo que sí nos dice es que está establecido para que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Y Pablo nos dijo que al morir, si estás en Cristo, irás directamente a su presencia. Y fue el mismo Cristo que nos dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y Él va a prepararnos una a todos. Así que después de la muerte, los que creamos en Jesús estaremos en su presencia y reinaremos junto al Señor para siempre. Y los que no creyeron en el Señor pasarán una eternidad en el infierno. Al contrario del cristianismo, los mormones creen que antes de ser creados por Dios aquí en la tierra, ya Dios nos había creado espiritualmente. Es decir, que ellos creen en una preexistencia humana, donde éramos espíritus criados por padres angelicales. Luego, Dios decide probar la obediencia de cada espíritu y los envía a la tierra físicamente para que podamos demostrarle nuestra obediencia lejos de su presencia, a través de unos mandamientos. Y este sería nuestro examen para pasar de simples humanos a ser dioses después de la muerte. Pero Satanás, quien es considerado como hermano de Jesús, propuso otro plan diferente al de Dios. En vez de dejar a la humanidad a que demuestre su obediencia para ser salvos, pues ¿por qué no salvarlos a todos y quitarles su libertad, para que solo puedan alabar a Dios y darle toda la gloria? El Señor se opuso a este plan, lo que desató una gran guerra en el cielo, la cual culminó con el exilio de Satanás y sus seguidores del cielo. Por otro lado, la tierra ya fue formada por Jehová, quien ellos creen que es el preencarnado Jesús, y por el arcángel Miguel, quien es el preencarnado Adán. Utilizaron un material preexistente de otros planetas y crearon la tierra. Y luego, Jehová y Dios, el Padre, a quien tiene un cuerpo físico según los mormones, pusieron el espíritu de Miguel en Adán. Aquí, de nuevo, hay un error garrafal. La Biblia no dice nada de una preexistencia de los seres humanos, ni nada de dioses teniendo sexo para procrear espíritus, ni de una diosa madre, ni nada de eso. Tampoco habla de un plan propuesto por Satanás, ni de una creación de la tierra de material preexistente, y mucho menos que Adán era el arcángel Miguel. Lo que la Biblia sí dice, en todo el Génesis, es que Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en ellos, que Dios creó los cielos y la tierra, pero no nos dice cómo, y que Satanás es un mentiroso que engañó a Adán y a Eva. En fin, nada de esto es bíblico, así que es un invento y una mentira. En el matrimonio, los mormones creen que una vez te casas, te estás uniendo eternamente con tu pareja. O sea,
que aún después de la muerte estarán casados y tendrán la oportunidad de tener hijos espirituales. También en algunos templos mormones se permite la poligamia, así que un hombre puede tener muchas esposas. Esto va en contra de las escrituras nuevamente, porque la palabra dice en Génesis 2:24 que el hombre se casará con su mujer y ambos serán una sola carne. O sea que el matrimonio es entre dos y no entre muchos. También dice la palabra en Mateo capítulo 22 verso 30 que en el cielo nadie se casa ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Así que nuestro matrimonio es hasta la muerte y no por la eternidad. La iglesia de los mormones está llena de distintas creencias y rituales que nos tomaría horas mencionar cada uno. Así que hagamos un resumen de algunas de las cosas más controversiales y que simplemente son herejías disfrazadas de cristianismo. Los mormones tienen lo que se conoce como las ordenanzas de la salvación y las comunes, y todo mormón con más de 8 años de edad puede tomar parte de estas ordenanzas. Como dato curioso, es bueno que sepan que hasta el 1978 las personas de raza negra no podían tomar parte de estas ordenanzas, ni tampoco podían ser parte de la iglesia, ya que los mormones creían que la piel negra era la maldición de Caín que Dios había puesto sobre ellos, y asimismo usaban la Biblia para justificar la esclavitud moderna, para decir que los negros no podían votar en elecciones políticas, y etcétera, etcétera. Pero al ver que los tiempos iban cambiando y cada día tenían más y más críticas de racismo, pues decidieron eliminar ese mandamiento de no permitir a los negros en las iglesias, y lo borraron como si nunca hubiera pasado. Uno de los rituales y ordenanzas que hacen es el bautismo para los muertos. Este ritual ocurre ya que los mormones creen que para obtener la salvación no es solamente por gracia como enseña la Biblia, sino que también tienes que ser bautizado o no te salvas. Pero si algún miembro muere antes de bautizarse, pues se practica este ritual donde se bautiza al muerto para que así pueda obtener la salvación de su alma. Esto naturalmente contradice las escrituras bíblicas, los cuales nos enseñan que el bautismo es algo que ocurre después de estar salvo. También creen que solo el presidente de la iglesia puede recibir revelación privada por Dios, cosa que también es un error, porque toda la revelación de Dios se encuentra en la Biblia y no hace falta que esté dando revelaciones privadas a la gente, como en el tiempo de los profetas. Otra creencia es la del matrimonio celestial. Si quieres convertirte en un Dios, tú también necesitas casarte para que puedas tener hijos espirituales en el cielo. Si no te casas, pues no te convertirás en un Dios, sino que te quedarás viviendo para siempre junto a Jesús como uno de sus ángeles sirvientes. También enseñan que si eres de piel negra, pero te dedicabas a la perseverancia en la fe, tu piel podría volverse blanca, lo que simboliza una limpieza de tu espíritu. Pero esta actitud racista causó la división de la iglesia en diferentes denominaciones donde sí aceptaban los negros. Los mormones también usan una ropa interior especial como un estilo de marca que los separa del resto de los humanos. Creen que Jesús regresará al fin de los tiempos en el estado de Missouri, en los Estados Unidos. Tampoco toman café, ni alcohol, ni fuman tabaco. Les hacen dedicatorias a las tumbas de los muertos para ayudarlos con su travesía espiritual. Que Jesús visitó físicamente a las Américas después de que ascendió al cielo en Jerusalén. Y también creen en 3 cielos distintos. El reino celestial, donde van los mejores mormones a convertirse en dioses ellos también. El reino terrestre, donde van los que no eran dedicados, pero sí seguían los mandamientos. Estos son convertidos en ángeles para servir a Jesús por siempre. Y está el reino celestial, el cual es para los que seguían su propia carne. Otra creencia es que Dios no perdona el asesinato. Así que si matas a alguien, ya te sentenciaste a ti mismo al infierno. Y por ahí podemos seguir mencionando todas las herejías antibíblicas que los mormones llaman doctrina. Así que en conclusión, si algún día te topas con un mormón, recuerda que ellos tienen el mismo lenguaje que nosotros, pero creen en algo muy diferente a nosotros. Si hablas de la Trinidad, te dirán que ellos también son trinos, pero no es así, porque nuestro Dios se manifiesta en 3 personas coexistentes uno con el otro, pero siguen siendo un solo Dios pertenecientes a la misma sustancia. La Trinidad de ellos es Dios el Padre, quien tiene cuerpo físico, a pesar de que la Biblia dice que Él es espíritu en Juan 4:24. Jehová,
quien ellos dicen que es el preencarnado Jesús y el Espíritu Santo. Y cada uno es diferente e individual de uno al otro. O sea, son 3 dioses. Recuerden que si hablan de Cristo, el lenguaje será el mismo. Así que no se dejen engañar. Solo recuerden que ellos creen que Jesús y Satanás son hermanos y que cada uno de nosotros también nos convertiremos en dioses eternos, con nuestros propios planetas e historias de redención igual que Jesús. Eso debería motivarlos a ustedes a rechazarlos por completo y tratar de presentarles el verdadero evangelio de la verdad. Así que recuerden que solo hay un camino para llegar a la verdad, un camino para ser salvos para siempre, y ese camino se llama Jesús. Gracias a mis patrones por permitirme hacer este video. Si tú también quieres ser uno de mis patrones, pues recuerda hacer tu membresía hoy. Con tan solo $1 al mes estarías ayudándome para poder dedicarme tiempo completo a llevar el evangelio a todas partes. Así que los quiero mucho y nunca olviden que la verdad se encuentra en los secretos.